Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rodrigo Herrera, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y en este workshop metodológico vamos a hablar de cómo hacer una buena búsqueda de literatura, cómo utilizar los motores de búsqueda y cómo referenciar estos documentos a través de sistemas de referenciación semiautomáticos como es Mendeley. Esto se marca dentro del área de interés de proyectos, en donde dirigido a todas las personas que participan del espacio colaborativo Teams, Tecnología, Innovación, Gestión y Sustentabilidad en la Ingeniería Civil. Vamos a comenzar hablando de cómo buscar. Y para buscar, teniendo un tema definido previamente, un contexto general, más que buscar toda la idea completa, lo que tienen que hacer ustedes es definir o seleccionar ciertas palabras clave de búsqueda. Estas palabras clave puede ser tanto una única palabra o un conjunto de palabras más pequeño que hablen sobre el problema de investigación o de la potencial solución que ustedes buscan entender o explorar. Ejemplo de esto puede ser construcción, Lean, sustentabilidad, análisis energético, análisis de calor, barrera, innovación, BIM, etc. Pueden ser muchas de ellas. Un consejo que les doy de inmediato es, por favor, búsquenlas estas palabras en inglés, porque al buscarlas en inglés van a multiplicar exponencialmente el potencial éxito de búsqueda. Por lo tanto, busquen los conceptos en inglés, pueden buscarlo en español también, pero va a ser bastante menor la cantidad de documentos que van a encontrar. Estos conceptos por sí solos pueden ser muy amplios, por lo tanto uno tiene que tratar de reducir al máximo su búsqueda para que encuentre lo que realmente necesita, y para eso hay que ocupar operadores booleanos o que vienen del álgebra básica, de la lógica, en donde lo más conocido es el y, el o y el no. Como ustedes saben muy bien, estos operadores algebraicos lo que hablan y hablemos de una intersección, ¿cierto?, entre dos conjuntos, en este caso dos conjuntos de palabras de búsqueda, por ejemplo Lean Construction y Barriers. El o habla de una suma, ¿cierto?, de conjuntos, en donde aquí hay un ejemplo que es barriers or defects, ¿cierto? O sea, va a encontrar ambos conceptos y los que se intersectan también. Y por otro lado tenemos el not, que lo que busca es excluir todos los documentos que hablen de este otro concepto, que vendrían siendo las oportunidades, como está en el ejemplo que viene en la diapositiva. Un tercer paso, que es un poco más manual, tiene que ver con la definición de reglas de inclusión y exclusión. Va a haber un minuto que ustedes van a encontrar una cantidad de documentos muy importantes, y dentro de, o sea, una cantidad muy grande, y ustedes tienen que definir qué documento va a ser útil y qué documento no va a ser útil para su trabajo final de grado. Entonces ahí uno tiene que definir ciertas reglas que va a tener que revisar casi manualmente si es que se incluyen o no se incluyen dentro de su patrón de búsqueda. Ejemplo de esto es un foco en el Lean Design, o un foco en la fase de diseño de un proyecto de construcción, o si es que hay reportes de casos de estudio, si es que hay enumeración de práctica, o si hay etcétera, o una definición de uso, si hay un ranking, si no hay un ranking. Uno puede definir ciertas reglas de inclusión y exclusión para acotar un poquito la cantidad, el volumen de documentación que va a haber. Y puede ocupar otras reglas de inclusión y exclusión que tienen que ver con el periodo de búsqueda. Uno usualmente, cuando habla de una información actualizada, es que está hablando de 3-5 años como máximo hacia atrás. Por lo tanto, considerando que hoy es 2020, desde el 2015 podríamos hablar de actual, ¿cierto? 2017. Sin embargo, para un primer trabajo, para una primera búsqueda, es recomendable ampliar un poquito este rango a 10 años hacia atrás. Entonces, hay un ejemplo del 2010 a la fecha. Y uno de los distintos motores de búsqueda puede poner esos filtros de forma automática para que la documentación que le reporte esa búsqueda no tenga información previo a ese año. Ahora bien, si ustedes no encuentran o encuentran muy poca información en esos años,
puede ir cada vez ampliando, ya, ampliando del 2000 o incluso antes, ya puede ir ampliando ese concepto. Luego, obviamente, hay un proceso de lectura de los documentos, específicamente los papers, que es lo que uno más revisa. Y ahí hay ciertas estrategias para hacer un poco más efectivo en la definición si hay un paper que usted va a leer completo o quizás lo va a dejar en un stand-by, un potencial paper para leer. Y en vez de hacer una lectura tradicional, ¿cierto? De arriba abajo, que vendría siendo el abstract, la introducción, el cuerpo y las conclusiones. Aquí mi propuesta, y hay varios personas que también lo recomiendan esta estructura, es partir con leyendo el abstract, y si es que el abstract lo convence, usted lo lee. Y ahora, si el abstract lo deja con dudas, porque muchas veces los abstracts son bastante cortos, en vez de empezar a leer el cuerpo completo del documento, es dirigirse hacia las conclusiones. Entonces, buscando las conclusiones, ustedes van a ver si la contribución al conocimiento, el valor que entrega, los principales resultados que entrega esa documentación, este paper, van a ser útiles para su trabajo o no. Y luego de eso usted ya lee el paper completo, o si no, lo deja en un stand-by. Trate de no eliminarlo, porque en algún minuto, a medida que avanza el proceso de investigación, el proceso de trabajo, estos criterios en uno van mutando también. Es algo dinámico, no es tan estático como uno podría pensarlo. Luego, tenemos que buscar y ¿qué buscamos? ¿Qué tipo de documento buscamos? La documentación de primera línea que uno hace en una investigación del estado del arte más bien científica son los journal papers. Los journal papers son los artículos de revistas científicas que se publican de una forma un poco más regular, ¿cierto? A veces de forma mensual en algunos casos o con mayor frecuencia. Están los conference papers, que usualmente son bastante buenos porque presentan trabajos preliminares que los investigadores están realizando de sus investigaciones. Por lo tanto, es bueno averiguar, hacer ciertos patrones de conference papers. Además, uno puede encontrar bastantes casos de estudio acerca de ciertos temas específicos. También, obviamente, pueden encontrar libros. Los libros son una herramienta de búsqueda importante. Sin embargo, los libros de por sí son una herramienta de trabajo más a largo plazo, más de maduración de un tópico en específico. Por lo tanto, yo recomiendo consultar libros y referenciar libros para temas más profundos, más madurados, como teorías o ciertas reglas estadísticas, o ciertos elementos que se consideran ya como un mínimo, ¿ya? Entonces, nuevamente repito, los libros son para conceptos bastante más maduros. Un proceso de un libro puede ser 5 años o más, por lo tanto, en que vea la luz. Por lo tanto, yo recomiendo que los libros lo ocupe para ese foco. Dependiendo del trabajo que ustedes hagan, en algunos casos se enmarcan en un contexto en donde hay una normativa o una ley vigente que regule el proceso que ustedes están estudiando. Por lo tanto, las normativas de por sí también son un elemento de referenciación, un elemento de búsqueda para encontrar ciertos patrones, manuales, normas, leyes, por ejemplo. Un quinto punto son los reportes y casos de estudio. Muchas consultoras a veces presentan ciertos PDF, ciertas documentaciones, u organizaciones e instituciones presentan reportes y casos de estudio de cuál es el estado del arte, o algún caso específico, alguna situación de éxito que se presenta en algún documento de este tipo. Consultoras como McKinsey o organizaciones como el Plan BIM o la Cámara Chilena de la Construcción o el Instituto Nacional de Estadística presentan este tipo de documentación, y que a veces es bueno porque están los datos estadísticos donde uno encuentra. Y no menos importante, pero está en un escalafón un poco más bajo de relevancia científica, son las búsquedas, las páginas web. Específicamente a veces uno encuentra información en blog o cosas así. No se recomienda en
una investigación científica citar muchas páginas web. Sin embargo, hay casos que solamente se presentan en este tipo de sitios y toca referenciarlo. Ya, por lo tanto, son un documento válido, sobre todo ciertos blogs de divulgación, y uno podría citarlos, obviamente también. ¿Ya? Y existe una estructura para hacer una cita a una página web. Bueno, dado esos tipos de documentos, hay un conjunto de motores de búsqueda para encontrar estos documentos. ¿Ya? Basado en las palabras claves que usted se definió previamente, va a encontrar esta información en distintos lados. Obviamente, y de común conocimiento global, está Google, y específicamente en la parte más bien académica o de investigación está el Scholar Google o Google académico, que va a filtrar un poco a estos tipos de documentos que yo les presento en la parte izquierda de la pantalla, o sea, del 1 al 5. Usted va a encontrar bastante papers, conference papers, libros, normativas, reportes en el Google Scholar. ¿Ya? Va a encontrar bastante de eso. Es una muy buena herramienta, una primera búsqueda, y en donde se pueden utilizar los operadores booleanos perfectamente. Bueno, en el Google tradicional también ustedes los pueden utilizar. Ahora, con un foco bastante más científico, está dos índices que son internacionalmente conocidos, que es Scopus y Web of Science, que ustedes pueden encontrar. Aquí sí hay ciertas restricciones, un poco no es tan fácil buscar en esta información. Se ocupan de la misma forma los operadores booleanos con palabras clave, buscando información en el título, en el cuerpo o en todo el documento, o buscar un autor específico. Uno puede buscar eso. Pero hay ciertas restricciones acerca del uso y la búsqueda en estos motores. Ustedes los pueden buscar desde la universidad. Creo que de un lugar distinto a la universidad no pueden, a no ser que entren a una cuenta para buscar esa información. Así que Scopus y Web of Science, busquen información ahí, por favor, y siempre ahí utilizando los operadores booleanos. En estos motores de búsqueda van a encontrar bastante journal papers, masivamente va a ser eso, y en una menor escala están los conference papers, que son papers que se presentan en seminarios, conferencias o workshops o encuentros. Y esos, hay organizaciones e instituciones que tienen una buena base de datos de esto, incluso algunas las publican en Scopus o en Web of Science, pero hay otras que no. Por lo tanto, aquí la recomendación es que usted pueda hacer una primera búsqueda, va a encontrar journal papers, y después identifique usted autores principales, autores que usted maneje, que se repitan constantemente, y de esa forma después buscar información sobre esos autores en particular. ¿Y dónde buscar información sobre esos autores en particular? En las redes sociales de investigación. ¿Ya? Las redes sociales de investigación más conocidas es ResearchGate, donde cada investigador se crea un perfil, incluso ustedes, comenzando su carrera de investigación o de exploración de información, pueden crearse un perfil. Y entonces uno puede buscar ahí, como busca en Facebook, a un autor en específico, y puede seguir todo lo que él ha publicado. Y ahí es donde muchas veces los autores publican sus conference papers que no están presentados, no existe una página web o se perdió el PDF. Entonces ahí uno puede encontrar bastantes conference papers. Incluso si lo busca en Google, capaz que también aparezcan. ¿Ya? Está bastante vinculado a ResearchGate. Lo mismo con academia.edu, un poquito menor medida, pero también útil para encontrar este tipo de información. ¿Ya? Existen ciertas revistas en específico que en nuestra área son bastante útiles, y por lo tanto ustedes pueden buscar directamente en esa revista científica. Acá hay una lista de 18, pero hay muchísimas más, por lo menos 40 o 50 revistas, en donde pueden encontrar, bajo la misma estrategia, ¿cierto? Los mismos motores de búsqueda, los mismos palabras clave, operadores booleanos, encontrar en esta revista en específico, si es que se ha publicado algo.
Desde la universidad, usted puede descargar bastante de estos papers porque la universidad tiene convenio. Por otro lado, cada vez más creciente el concepto del Open Access, en donde los papers son abiertos para que cualquier persona los descargue. Pero sí también, y es verdad, hay muchos papers que son de pago. Y ahí, bueno, dos estrategias. Número uno, tratar de buscar si es que la universidad tiene convenio para descargarlo. Un segundo paso es acercarse a alguno de los profesores, porque a veces estamos suscritos o tenemos algunos papers gratis por haber publicado en cierta revista, nos dan dos o tres descargas a veces. Entonces, ese es un segundo paso. Y quizá un tercer paso es vincular, es hablar con algún compañero de otra universidad vecina, y de esa forma quizá esa universidad sí tiene acceso o sí tiene suscripción al paper que usted quiere descargar, ¿ya? Así que esa es una forma, ¿ya? Se puede, trate de buscarlo usted por sí solo, si no lo podemos ayudar nosotros para descargarlo o conseguir el paper. Incluso, o sea, está el cuarto paso de pagar, ¿ya? Pero que lo pague la universidad, obviamente. Y aquí hay varias revistas, aquí están ordenadas el Automation in Construction, otro ejemplo de que una revista muy buena es el Journal of Construction Engineering and Management, o el Production Planning and Control, Sustainability y otras más, ¿ya? También aquí linkeo 4 conferencias de interés en donde son conferencias que son un poquito más ordenadas y tienen un buen resumen de todos los trabajos que se presentan en esas conferencias, ¿ya? Una de las más conocidas en el contexto de Lean, el International Group for Lean Construction, que es una conferencia anual en donde tiene una base de datos de todos los papers publicados desde el año 90 a la fecha. El Construction Research Congress, que es de la Asociación Americana de Ingeniería Civil. El CIBW78, que es un poquito más amplio, porque es Research and Innovation in Building and Construction. Y para los que están alineados un poquito más al área de tecnología, está el Computing in Civil and Building Engineering, que este año se hace en Sao Paulo, si es que mi memoria no es mala. Así que pueden encontrar también esa información ahí en específico. Tenemos harto donde buscar, ¿ya? Ahora, cuando uno busca, tiene que tratar de hacer el trabajo ojalá una única vez, o de la forma más efectiva posible. Porque se da mucho que los estudiantes que empiezan este tipo de trabajo leen y al minuto, qué sé yo, 3, 4 o 7 meses después, en donde quiere escribir todo lo que leyó, se olvida de dónde lo encontró. Y a veces toca hacer un retrabajo y volver a leer toda una lista de papers, lo que es un poco bastante tedioso. Y ahí es bueno tener algunas fichas por paper, o sea, hacer la búsqueda un poquito más fácil, o se puede hacer en Word, se puede hacer en Excel, donde es como un resumen, digamos, de los principales elementos que les llamó la atención de ese paper, ¿ya? Hay que tener obviamente la cita, la URL, la web, las palabras clave, el tema, cuál es la hipótesis, cuál es la metodología. En una hoja, ojalá usted resuma todo lo que le puede ser útil de ese paper para su trabajo en específico, o de esa conferencia, o de ese capítulo del libro, de lo que sea. Hay ciertos elementos, ciertas preguntas que ayudan a hacer este proceso un poco más fácil, para que la lectura sea más crítica, sea efectiva y no sea simplemente una lectura en diagonal, rápida, que sirva para tener una idea general, sino que sea profunda. Que identificar el problema específico que está en el paper, ver qué método utilizaron para hacer esto, si es un caso de estudio, si es que el análisis de muchos datos, si es algún tipo de estadística, si es encuesta, si es entrevista, si es hay miles de metodologías, si es revisión de literatura, hay varios. Cómo se aporta, cómo estos resultados se apoyan de evidencia científica. O sea, entender que si es un resultado pero que es de un puro caso de estudio, o sea, no está mal, por algo está presentado, pero entender que el contexto de un caso, ¿ya? Uno no puede hacer, por ejemplo, una generalización de un único caso. Ver alternativas de datos del autor, cómo más podría usted analizar esos datos, cómo se relacionan con otros trabajos. ¿Ya?
cuando hace una búsqueda de literatura no puede basarse en un único trabajo, tiene que tratar de integrar múltiples voces para tener preparar un relato propio, respaldado de esas múltiples voces integradas y cohesionadas. Y ver aplicaciones específicas de esas ideas principales que les pueden servir para su trabajo en específico, ¿ya? Aquí hay fichas. Yo aquí pongo una que propone un paper, o propone un autor, que se hace en Word. Si la acomoda lo puede hacer ahí, si no la acomoda lo puede hacer en Excel. Yo por lo menos prefiero hacerlo en Excel, se me hace mucho más fácil tener un marco general de todo. Pero ahí es un poco al gusto del consumidor, cada uno define su estrategia, pero ojalá que rescate la información que le va a ser útil posteriormente para redactar su trabajo, de un paper, y lo lea una o dos veces máximo y no tenga que estar leyendo continuamente el paper porque se le olvida de dónde sacó una idea en particular. ¿Cómo referenciar esta información? Obviamente usted puede referenciar manualmente, viendo cómo se hacen las referencias según las normativas APA. Googleando va a encontrar mucha de esa información. Puede también buscar la información, ocupar el sistema de referencia de Word, que es muy común, hay mucha gente que lo utiliza, pero tiene una desventaja ese sistema, que es que hay mucha información que hay que ingresar a la mano. Por lo tanto, existe un tercer nivel, que son los sistemas de semiautomáticos o un poco más inteligentes de referenciación. Acá hay algunos que son pagados y otros que no son pagados. Y el que les voy a presentar yo es Mendeley, que es uno gratis, obviamente. Dependiendo un poco del documento que uno va a referenciar, hay ciertas características de esos documentos que necesita saber para hacer una buena referenciación. Entre ellos, obviamente, el autor, el título, si es que es una revista o es una conferencia, en qué año se publicó, qué volumen, el número, si es que es un congreso, en qué ciudad se hizo, las páginas de publicación, si es que es un autor institucional, si es que es una página web, cuándo usted revisó esa página web o el link de esa página web, etcétera, ¿ya? Va a depender un poquito del tipo de documento, qué información es la que usted necesita. En esta diapositiva hay una idea general, pero usted puede hacer su búsqueda, ¿ya? Cómo citar un conference paper, y va a ser muy sencillo. Específicamente en los trabajos de conferencia, que es el punto 2 que está explicado en la diapositiva, a veces algunos congresos sí tienen número de página y doy, pero la gran mayoría no lo tiene, por lo tanto eso a veces va y a veces no va. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a utilizar el software Mendeley, ¿ya? Ustedes lo pueden descargar en mendeley.com. Tienen que crearse un usuario, un login, ¿ya? Y van a descargar un archivo de escritorio que se va a ver de esta forma, ¿ya? Yo aquí lo tengo lleno de papers, pero creé una carpeta en específico en el lado izquierdo para hacer el ejemplo a ustedes, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es cargar la información que requería para publicar los documentos. Entonces voy a hacer un ejemplo con 5 documentos. Aquí tengo yo por a la izquierda de la pantalla Mendeley de Scope, y a la derecha una carpeta simple que tiene 4 documentos y que están, si se fijan, con el nombre tal cual los descargué de internet. Entonces los voy a seleccionar los 4 como si fueran un correo electrónico y los voy a mover hacia la pestaña de acá. Entonces, aquí cada uno de estos trabajos, usted lo primero que tiene que hacer es ver si es que este trabajo, si es que está bien la información que rescató. Yo ya hice un trabajo previo en donde ya rescaté la información, pero vamos a ver. ¿Cuál es la gracia de Mendeley también? Es que dentro del mismo documento uno puede verlo, ¿ya? Puede ver el paper, ¿ya? Puede verlo acá.
Entonces es bastante útil, ¿ya? No tiene que abrir otro PDF, sino que dentro del mismo ambiente lo abre. Y lo primero es, según la pestaña derecha, es definir qué tipo de documento es. Entonces, aquí aparece un listado muy grande, un libro, una sección de un libro, un caso, un programa computacional, un resumen de conferencias, un artículo de enciclopedia, una película, algo genérico, una cuenta, un journal article, que es el que tengo yo marcado, un diario, una revista, una patente, un reporte, un estado, un broadcast de televisión, una tesis de otro estudiante, un webpage, ¿cierto? Una página, o un trabajo, un working paper, que es un trabajo que aún no ha sido publicado. En este caso es un journal. Esto yo lo sé, bueno, lo sé previamente porque conozco a la gente que lo publicó, pero además aquí, si se fijan, uno busca un poco, sale la información de esto, ¿cierto? Dice, this is part of the Journal of Management in Engineering. Entonces está la información. Entonces es journal article. Esta información hay que revisarla si es que está bien. Después aparece el título, que está acá, y hay que revisar que esté bien escrito. Y por lo que veo está bastante bien. Luego están los autores. Usted hace clic acá. Y están cada uno separado por un reglón, por un enter. Y si se fijan, está el apellido y el nombre, ¿ya? Como las reglas de referenciación siguen estándares anglosajones o del norte, se trabaja con un solo apellido, por lo tanto las personas más iberoamericanas, latinas, que trabajamos con dos apellidos, algunos deciden poner los dos apellidos con un guión y otros no, ¿ya? Yo, por ejemplo, ocupo simplemente Herrera, ¿ya? Y otras personas ocupan sus dos apellidos, como en este caso Laura Montalbán Domingo, o Tatiana García Segura, María Amalia Sanz o Eugenio Pericero, ¿ya? Entonces cada uno por un enter y recuerden apellido, coma, nombre, ¿ya? Esto hay que revisarlo siempre porque hay veces que no se toma un segundo nombre como el apellido en realidad, ¿ya? Así que hay que revisarlo siempre. Hay que escribir la revista, que es el Journal of Management in Engineering. Si se fijan, esta información la rescató automáticamente Mendeley. Yo ya la había arreglado. ¿Puede tener errores? Sí. Hay que revisarlo. Siempre hay que revisar esta información, ¿ya? Porque puede tener muchos errores. El año 2019, pues eso podemos verificarlo si es que es el 2019. Y sí, aquí está, 2019. El volumen es el 35, el número es el 2. Y el número de página, ese en este caso, en este tipo de revista, está acá marcado, ¿ya? Es el 1, guión 1, y si se fijan, si uno llega hasta abajo, llega hasta la página 11. Y con eso basta en un journal article. Así que con eso de verdad basta completo. Lo mismo ustedes pueden hacer con otro tipo de documentos como que yo cargué acá, como un reporte, que en este caso es un reporte del Plan BIM. Si se fijan, el autor es un autor institucional. Mendeley es bastante inteligente, por lo tanto cuando uno va escribiendo y ve que no voy a poner una coma, me permite marcar clic para definir que es un autor institucional y no es un apellido, ¿ya? De una persona. Importante en un reporte el año, el nombre obviamente, el número de páginas. Aquí uno no pone el 152, sino que es el total de páginas, que ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? La ciudad de publicación es importante y la URL también podría ser importante, ¿ya? Yo no la puse acá, pero podrían ponerla ustedes. Acá este es un libro, ¿ya? Es el Civil Engineering Project Management. Fíjense, yo lo catalogué como libro. Está el nombre, están los dos autores, el año, el total de páginas, 294, la ciudad de publicación, que es Oxford, la edición, que es la cuarta, ¿ya? Voy a poner aquí simplemente la cuarta, y el publisher, que es, digamos, como la editorial, que en este caso es Elsevier, ¿ya? Normalmente esto en las segundas o en estas páginas en blanco iniciales ustedes encuentran esta información ahí, ¿no? Aquí está Elsevier.
Hay libros que tienen editores, ¿ya? Que son como el editor general del libro, pero después lo escribe, pero cada capítulo después lo escribe una persona en particular. Entonces por eso aparece editors, que estos son personas también. En este caso el libro es de estas dos personas, no más. No es que tenga cada capítulo del libro un autor en particular, cosa que se da en algunos capítulos del libro. Bien, ¿qué más? El cuarto documento es un congreso. Lo tengo acá yo. Es la 27ª conferencia anual del Grupo Internacional de Lean Construction. Y fíjense, aquí está Conference Proceedings, el tipo de documento. El uso de TBD, simulación para probar, eso está bien el título. Aquí yo esto lo tuve que cambiar porque el título, como está todo con mayúscula, aquí originalmente me lo escribió todo con mayúscula. Por lo tanto, hay que ser bastante consistente. Como todos los documentos que yo voy a citar no están escritos de esta forma, sino que no están escritos todas las letras con mayúscula, yo tengo que escribirlos. Incluso tendría que mirar si es que soy consistente con los que ya escribí. Aquí después pide los autores, como apellido y nombre de cada una de las personas que están acá, el nombre del artículo, perdón, el nombre del congreso, el año de publicación, en este caso la página, porque sí tiene páginas, ¿ya? 503 a la 514, y también la ciudad y país en este caso, ¿ya? Un dato también de Mendeley es que ustedes pueden hacer notas acá, ¿ya? Uno puede marcar, puede utilizar y, por ejemplo, puede encontrar, si encuentra esta parte interesante, por ejemplo, ¿ya? Eso lo encuentra interesante, usted puede marcarlo amarillo, ¿ya? O hacer una nota sobre esa información, escribir esto es interesante, ¿ya? Y van a quedar estos marcados como si fueran comentarios que uno hace el artículo y es bueno, ¿ya? Podría ser una buena forma, lo puede hacer, va a quedar guardada la información y un buen resumen para después ir marcando yendo a las partes importantes del paper, ¿ya? Que usted está analizando. Bueno, entonces de esta forma se cumple la primera fase de cargar la información dentro de Mendeley. Después usted tiene que ocupar esa información en algún software de procesamiento de texto, Word, que es el más conocido. Y aquí hay dos formas. Usted puede instalar el plugin de Word o puede instalar dentro del mismo Word una aplicación, ¿ya? Que eso lo instala usted lo busca en aplicaciones, que esto debería estar en novedades, creo que es, sí, en novedades. Entonces, encontrando la aplicación, yo ya la tengo descargada, que es Mendeley Site, ¿ya? Pueden ocupar el plugin o esta, ambas sirven. A mí no me permitió instalar el plugin, pasa a veces, por lo tanto estuve obligado a ocupar la aplicación. Y aquí, marcando ustedes, se va a conectar. Aquí yo lo tengo cargado con mi cuenta de Mendeley, pero a ustedes les va a pedir su cuenta de Mendeley y les va a cargar toda la información que tienen ustedes de Mendeley. Entonces, y la última, ¿ya? En este caso, si se fijan, es justamente lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? El estándar del plan BIM, el paper de revista, el libro y el congreso. Entonces, aquí, ¿cómo se hace? Uno dice paper, escribe, ¿cierto? Hace el paper de revista, ¿ya? Y el paper de revista, como es este de acá, lo marco y inserto la cita. Y aparece en un formato X que vamos a analizar posteriormente. Después puede ver el paper de congreso. Y el paper de congreso, si es que no estuviera ahí a la mano, usted puede buscar uno de los autores y le va a encontrar la información de ese autor. Insertas la cita, ¿ya? Entonces, y después usted puede poner más de uno también, por ejemplo el libro y el reporte, que es lo del plan BIM más el libro de gestión en ingeniería civil. Entonces aquí usted dice, ya, quiero el plan BIM y además el libro de Short. ¿Cómo se llamaba el caballero? Se llamaba, déjame buscarlo acá,
Short, sí. Y aquí está, Civil Engineering Project Management. Entonces, marco los dos, incluso podría marcar un tercero o un cuarto, e inserto las dos citas. Entonces me sigue el formato que es con punto y coma en este caso, para hacer la cita. Luego usted, al final de su trabajo, va a poner todas las referencias, y aquí dice insertar bibliografía, y va a aparecer la bibliografía como está escrita en su trabajo previo. Está automáticamente escrita. Usted no tiene que pensar dónde va el número, dónde va la página. No, aparece tal cual el formato de estilo lo requiere. En este caso en particular, está citando por default con el sistema de una revista que yo usualmente trabajo. Pero puede hacer otros, ¿ya? Puede ocupar el APA, que es el típico. El trabajo de los que sigan memoria de título van a ocupar APA. Entonces usted, aquí está, que es la más conocida, lo cambia y va a cambiar todo. Si se fijan, ¿ya? Cambia completamente todo. Si es que no se dieron mucho cuenta de los cambios, podemos analizar. Aquí está el I con el ampersand, y acá creo que el I es con el AND. Sí, ¿vale? Cambia, hay algunos sistemas de referenciación que sobre 3 autores pone et al, otros sobre 2 autores, otros sobre 4 autores. Va a depender, ¿ya? Por ejemplo, creo que nosotros, para los que elijan escribir su trabajo de título en formato paper, ocupamos el formato IEEE, que es un formato en base a números, ¿ya? Entonces, hace esto en base a números. Va a depender del formato. Usted lo elige, no tiene que pensar cómo pensarlo. Fíjense, aquí el año está al final. En este formato el año está al principio, por lo tanto no tiene que ir repensando dónde va el año, no se va a equivocar. Va a ser bastante útil, de forma muy automática. Uno podría decir esto que tedioso, pero en realidad sí es tedioso, pero se hace una única vez, ¿ya? Va a ser más tedioso cuando ustedes tengan 20, 30 referencias y las tengan que cambiar todas, y va a ser de verdad un dolor de cabeza muy grande. También usted puede en el Google Académico buscar ciertos elementos, ¿ya? O ciertos papers. Supongamos tiene la duda de cómo se cita un paper en particular, como no sé, voy a buscar cualquier cosa. Voy a buscar uno mío. An Assessment of Clean Design Management. Yeah. Algo así. No salió el mío, pero no importa. Y aquí aparece esto, si se fijan, un PDF, que es un congreso, el Proceedings del IGLC, que se hizo en Sydney, Australia, y está toda la información. Y aquí abajito aparecen unas comillas, y aparece la información en un formato APA, en un formato ISO, en un formato MLA, donde da lo mismo el orden, pero puede encontrar toda la información, ¿ya? No está del todo bien, ¿ya? Por ejemplo, aquí está muy resumido. Proceedings IGLC es muy simple. Es Proceeding de la 13ª Conferencia Internacional de Gestión, etc. Pero le puede ayudar, ya es una buena herramienta. Por otro lado, también en Mendeley usted puede insertar una a mano, ¿ya? Entonces puede, si es que no es una página web, por ejemplo, que no puede cargarla como un PDF, usted puede acá agregar un documento completamente a mano. Por ejemplo, voy a hacer una cosa muy nerd, pero esto voy a poner Google, ¿ya? Y esto es google.cl. Puede ocuparlo también. Muy bien, con eso ya yo creo que es bastante información para que ustedes empiecen a buscar la literatura que les va a ser útil. Va a ser bastante bueno que hagamos un taller para que practiquemos este desarrollo, que ustedes lleguen con alguna referencia ya de interés, porque va a ser
demasiado útil y exitoso y va a hacer su trabajo bastante más sencillo y menos agotador, sobre todo al final. Por lo tanto, tratemos de avanzar esto en una fase inmediata. Muy bien, muchas gracias y practiquen, busquen información, tengan éxito en eso y estamos atentos a cualquiera de sus